Mándale un saludo, mándale un saludo. No tengo Facebook. Yo escucho todo lo que se habla cuando estoy escuchando los audios. Buenos días, de hecho sería. Ay, un poco cerca. Micaela, solo estoy buscando una cosa en mi cartera, no me estoy acercando a ti. Ya sé que me detestas. Es que siento que invades mucho mi espacio personal. Perdón. Y entonces, uno de lo que es el sistema inmunitario, como sabemos, es el encargado de proteger entre las agresiones tanto del medio externo, que puede ser bacterias, virus, otros microorganismos, como del medio interno, que podrían ser, por ejemplo, las células neoplásicas, y también puede tener la capacidad de tolerar ciertos agentes que habitualmente no son patógenos. Es importante mencionar que algunos conceptos los voy a ir regulando, como por ejemplo, un linfocito T que carece de un receptor de células T es útil para nuestro sistema inmunitario. Porque es importante para que un linfocito, por ejemplo, pueda reconocer un antígeno. Tiene que tener receptores, ¿no? Y si no tiene receptores, es útil a nuestro sistema inmune, ¿no? También es importante mencionar que los timocitos, cuando son súper sensibles, porque a veces esos receptores son súper sensibles, incluso a agentes endógenos, entonces eso puede producir un trastorno de tipo autoinmunitario, por tanto no es útil a nuestro organismo. Y es muy importante que, bueno, el sistema inmune está compuesto más que ser un órgano, viene a ser una red de células, las cuales están interconectadas y las cuales están comunicadas y las cuales están también coordinadas entre sí. Se encuentran en todo nuestro organismo, ¿no? En la linfa, en la sangre y en los diversos órganos, pero sí hay algunos órganos como el aparato digestivo, son los que en donde existe una mayor concentración. Entonces, antes, bueno, de hablar de la inmunidad innata, ¿qué podríamos hablar de la inmunidad innata? Muy bien. ¿Sí? Carece de memoria. ¿Qué más? Actúa en horas, o sea, rápido. Sí, tiene una actividad rápida. Sí, se actúa de forma rápida, ¿no? No tiene un periodo de latencia prolongado. ¿Qué células forman parte de la inmunidad innata? Los Los natural killer, ¿qué más? Los macrófagos. Los monocitos macrófagos también, ¿no? Eso es la inmunidad celular. Y en la inmunidad humoral participan los lisosomas, el complemento. Entonces, como ustedes han dicho, sí, la inmunidad innata, sus componentes siempre están presentes, están listos para actuar inmediatamente, no requieren un tiempo de latencia para desencadenar todas sus acciones diversas, ¿no? Entonces, carece de memoria, no es específica de un antígeno y bueno, esta tiene capacidad de destruir, ¿no? Varios microorganismos que pueden pertenecer a diversos tipos de microorganismos, ¿no? Como los PAMs o como los DAMs. Entonces está constituido el sistema inmune innato por las barreras epiteliales, también pues, está constituido por la inmunidad innata que ustedes han descrito, que es los fagocitos que componen los monocitos, macrófagos y también a los polimorfos nucleares y las células agresoras natural killer. Para que quede claro, por ejemplo, las natural killer, ¿qué características tienen estas? ¿Qué capacidad, qué podrían decir? ¿Por qué están útiles las natural killer en nuestra respuesta inmune? Por ejemplo, ¿ustedes consideran que todos los antígenos para que se genere la expansión clonal en un linfocito se presentan directamente hacia esos receptores? O forman parte de algo al ser, forman parte de un complejo, ¿no? Que por sí son presentadas por las células presentadoras de antígeno.
y existen antígenos que pueden evadir esa respuesta, que carecen de células presentadoras de antígeno. Sí, esos antígenos que no están englobados en células presentadoras sí pueden ser, como iremos viendo, pueden ser, bueno, no podrían evadir a las células natural killer, ¿no? También existen las células dendríticas que forman parte de esa inmunidad innata. Y la inmunidad innata humoral está compuesta por el interferón, las lisocimas, y también está compuesto por el complemento. El complemento entonces forma parte de la inmunidad innata, pero tiene un vínculo con inmunidad adaptativa, como veremos a través de la fracción cristalizable. De esa forma, sí, va a estar interrelacionada. Entonces, la inmunidad adaptativa es específica, tiene cierta especificidad por los componentes del antígeno, y también esta inmunidad adaptativa tiene la capacidad de adquirir cierta memoria, como iremos viendo frente a la respuesta secundaria, ya va a tener una respuesta más rápida y consecuentemente más eficaz. Entonces, tras que es reconocido este antígeno, va a ser inicialmente estas tres etapas, ¿no? Un reconocimiento de antígeno, después va a haber un periodo de latencia, es decir, la expansión clonal, y eso termina en lo que es una respuesta efectora. Esta respuesta efectora va a estar caracterizada por la secreción, ¿no? de algunos anticuerpos específicos, también va a haber un desarrollo de una actividad citolítica específica, y va a haber ciertos factores que van a activar ciertas respuestas. ¿Qué más podríamos? Bueno, Va a ser rápido esto. Sí. Entonces, como mencionaba, también va a liberar ciertos componentes que van a tener esa capacidad de activar células fagocíticas, y también una adquisición de una memoria inmunitaria. Los órganos del sistema inmunitario entonces son los principales responsables de esta respuesta inmunitaria adaptativa. Lo constituyen los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Los cuales, como mencioné al inicio, están dispuestos en todo el organismo, de acuerdo a, también estos van a tener localizaciones específicas, lo cual los vasos linfáticos tienen ciertos conglomerados que vienen a ser los ganglios linfáticos, ¿no? Donde generalmente estos órganos dentro de la respuesta inmunitaria secundarios, donde hay la interrelación entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces, en las dos categorías están los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? La médula ósea, que da lugar el timo, ¿no? El timo la médula ósea da lugar a los linfocitos B, ¿no? Y el timo, ¿qué pasa en el timo con los linfocitos T? Sí, ahí quieren hacer inmunocompetencia, ¿no? Pero el timo, que en nuestra vida embrionaria proviene de la tercera y cuarta bolsa faríngea, el timo regresiona a qué edad? 18, en la pubertad, ¿no? 11 años. A los 11 años. Entonces, ¿dónde adquirirían su inmunocompetencia los linfocitos T? Sí, el timo ya prácticamente quedó en la médula ósea. Entonces, los órganos linfoides primarios es donde estos linfocitos que hemos descrito van a adquirir, se desarrollan. Estos provienen de la célula hematopoyética pluripotencial, ya prácticamente en el saco vitelino, ya se va formando posteriormente en el hígado y posteriormente en la médula ósea. Generalmente, estos linfocitos, como ya mencionaba, esa es su progresión, y la característica de estos linfocitos B que son producidos en la médula ósea son la capacidad de sintetizar, de producir las inmunoglobulinas, o comúnmente los conocemos como los anticuerpos, y
timo viene a ser, ¿no? Viene a ser un órgano linfopitelial que, como mencionaba, embriológicamente proviene de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Durante la adolescencia adquieren su mayor capacidad y después la erección, queda solo un embolso, es donde esos linfocitos T generalmente van a adquirir su inmunocompetencia. Los órganos linfoides secundarios es donde, como mencionaba, toman contacto, ¿no? Los linfocitos, contacto con los antígenos y se genera una respuesta inmunitaria. Estos vienen a ser los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Bueno, también es el MALT y también hay el SALT, ¿no? Que viene de skin, de piel, que también es otro tejido linfoide y obviamente esto va a variar de acuerdo de dónde provienen esos antígenos, ¿no? A través de la linfa llegan a los ganglios linfáticos, a través de la sangre al vaso y a través de la luz intestinal al tejido linfoide, a través de las placas de Peyer. Entonces, por eso es que esta respuesta inmune es muy importante y es amplia en esta región porque ya prácticamente desde las adenoides, desde las placas de Peyer, es donde hay un amplio espacio donde se pueda generar un reconocimiento de los antígenos, una respuesta inmunitaria. Entonces, los ganglios linfáticos, como había descrito, bueno, antes el vaso tiene vasos linfáticos. No, el vaso carece de vasos linfáticos. Entonces los ganglios linfáticos, como vemos, tienen una disposición que asemeja un riñón. Está compuesto de un ganglio linfático por una corteza en la cual predominan linfocitos B, una paracorteza en la cual predominan linfocitos T y una médula en la cual predominan linfocitos T y B. Habitualmente a su edad les preocuparía tener una adenopatía. ¿En qué cadenas ganglionares las adenopatías son más grandes? En las inguinales, ¿no? Hasta 1, 1.5, pero si te palpas y has estado resfriada durante tu viaje, habitualmente las cadenas cervicales, ¿hasta qué diámetro tiene el ganglio linfático? 0.5 centímetros, ¿no? En promedio. Sí, si bien antes de los 45 años la presencia de adenopatías, más del 98% probablemente sea benignas, pero que la localización te tendría que preocupar, tener una adenopatía en qué localización supraclaviculares, ¿no? Ganglio de Bichon, las supraclaviculares derechas, ahí tienes que pensar en lo peor. Puede estar relacionado con neoplasias, tumores, cáncer de pulmón, de mama, otro tipo de neoplasia. Bueno, y las cadenas inguinales, a veces es tan frecuente ver una adenopatía, pero que en realidad muchas veces no son adenopatías. ¿Con qué podemos confundir una adenopatía inguinal? Las hernias, ¿no? Las hernias. Pero aunque no crean, parece una pregunta tan sencilla, pero yo cuando estaba en otra universidad ponía diagnósticos diferenciales de adenopatías, por ejemplo, cervicales, y me respondían hernias. Que podría ser una hernia. Por si acaso. Bueno, entonces, eso es lo que he escrito. Es importante cuando valoramos un ganglio linfático, no solo el diámetro, en qué situaciones, por ejemplo, una adenopatía meritaría hacer un PAF, pero en realidad la punción de aspiración por aguja fina está más indicada en los nódulos tiroideos. Cuando una adenopatía tiene un diámetro mayor a 4 centímetros, ¿no? Y también tenemos que tener mucho cuidado con estas funciones, porque a veces podemos producir trayectos fistulosos, como por ejemplo cuando son a nivel inguinal o cuando son a nivel axilar. Entonces también generalmente este tejido linfoide asociado a mucosas pueden estar, como menciono, desde las adenoides, la familia, las placas de Peyer es uno de los principales sitios a través de los cuales pueden ingresar muchos microorganismos y se puede generar una respuesta inmunitaria. Es un área donde sí, adecuada para que genere una buena, tiene un papel muy importante en la respuesta inmunitaria. ¿Qué podríamos hablar del vaso?
el vaso, habitualmente tienen la característica de eliminar, ¿no?, los hematíes envejecidos. En realidad, estos linfocitos T y B están dispuestos alrededor de las venas esplénicas, ¿no? Este órgano carece de ganglios linfáticos. Habitualmente, en ciertas circunstancias, así como el riñón, puede generar una hematopoiesis secundaria y obviamente un traumatismo, un trauma abdominal que amerita una esplenectomía, condiciona que estos pacientes sean más susceptibles a tener infecciones por bacterias encapsuladas. Muy bien, ya hablando de las inmunoglobulinas, que bueno, en realidad son glicoproteínas, las cuales son sintetizadas por los linfocitos B y se generan frente a una respuesta inmunitaria. Existen varias, podemos utilizar el mnemotécnico GAMD, generalmente utilizamos como parámetro su estructura de la inmunoglobulina G, que está compuesto tiene una distribución por 4 enlaces covalentes. Generalmente acá la imagen que estamos viendo es un claro ejemplo de una inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E junto con la inmunoglobulina D vienen a ser receptores de membrana de los linfocitos B, ¿no? Obviamente, inmunoglobulina B, cuando ya prácticamente se activa este linfocito, también puede tener una respuesta efectora. Como ven, tiene una exposición pentamérica. Esto le genera a la inmunoglobulina M buenas propiedades, ya que existe una mayor área en la cual se pueda generar pueda reconocer el antígeno, pero de alguna forma la inmunoglobulina M, ¿qué características tiene? Es exclusivamente a tener una disposición pentamérica. Ustedes, por ejemplo, consideran que es más pesada que una inmunoglobulina A. Sí, es mucho más pesada, por tanto la inmunoglobulina M, por ejemplo, es exclusivamente intravascular. Entonces puede diferenciar estas inmunoglobulinas. Están compuestas por dos cadenas ligeras, están compuestas por dos cadenas pesadas, las cuales están conectadas entre sí por regiones en bisagra, están unidas a través de uniones covalentes, están unidas entre sí por puentes disulfuro. Generalmente esas áreas es donde se debe cuidar más. Estas áreas son susceptibles a una degradación enzimática. Bueno, y hay varias inmunoglobulinas que tienen diversas subclases, eso de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que poseen. Generalmente estas inmunoglobulinas tienen tres fragmentos, dos fragmentos FAP, que generalmente es la parte de estos segmentos FAP, es la parte responsable en la cual se va a unir esta inmunoglobulina al antígeno, y hay una fracción cristalizable, ¿no? Que esta fracción cristalizable, que cuando hablábamos de la inmunidad innata, cuando hablábamos del complemento, es un vínculo que le da entre el complemento con la inmunidad adaptativa. Y las funciones de las inmunoglobulinas son múltiples, ¿no? Generalmente, como acabo de decir, a través de esa fracción FAP va a haber esa interacción entre la inmunoglobulina y los antígenos. También puede tener otras funciones efectoras. Una, a través de la fracción cristalizable, puede activar el complemento, y también tiene la capacidad de unirse a receptores para la fracción cristalizable de las células fagocíticas, también unión a receptores de la fracción cristalizable de mastocitos, basófalos, eosinófilos, como también unión a receptores para la fracción cristalizable en la membrana de las células natural killer, ¿no? También las células natural killer que forman parte de la inmunidad innata, sí pueden tener ciertos receptores para las inmunoglobulinas, para los linfocitos B.
Y también sabemos que una de las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, tiene la capacidad de atravesar la placenta. Entonces, la inmunoglobulina G, generalmente la parte que predomina en el suero, también puede estar presente a nivel del espacio extravascular. Generalmente, la inmunoglobulina G tiene una disposición tetramérica. La inmunoglobulina M, que no solo forma parte de la respuesta efectora, también, acabo de decir, junto con la inmunoglobulina D, vienen a ser receptores de membrana de los linfocitos B. Entonces, sobre todo la IgM va a jugar el complemento, y por esa disposición pentamérica va a tener un amplio espacio para poder aglutinar esos antígenos. La inmunoglobulina A es la que característicamente está tanto en los sueros en secreciones. ¿En qué tipo de secreciones podemos encontrar? En las lágrimas, podemos encontrar en la saliva, podemos encontrar en la leche materna, en el calostro, en los fluidos genitales, a nivel bronquiolveolar, a nivel del tubo digestivo también. Y tanto la inmunoglobulina D como la E generalmente no es característico encontrar, salvo la D. Aparte de ser un receptor de membrana de los linfocitos B, habitualmente es muy raro, es muy baja en personas sanas. La E sí generalmente vamos a encontrar en algunos procesos, infecciones frente a mitos, otros parásitos, y también va a estar unida a receptores de membrana frente a una respuesta, en los eosinófilos, y genera una respuesta de tipo de hipersensibilidad al unirse a los basófalos y al unirse a los mastocitos. El antígeno, brevemente, que podríamos describir de los antígenos, que es cualquier partícula que pueda ser reconocida por el sistema inmunitario, es decir, por una inmunoglobulina, un receptor de los linfocitos T. Los inmunógenos son antígenos que sí van a desarrollar una respuesta inmunitaria. Las células del sistema inmunitario habitualmente estas células son muy pequeñas, miden menos de 0.7 micras, están en un recambio constante. Alrededor del 2% de la población de los linfocitos se van renovando cada día. Generalmente forman parte de inmunidad adaptativa, los linfocitos B, los linfocitos T, y de inmunidad innata, las células natural killer, ¿no? Que estas, como vimos esa etapa, reconocen el antígeno, hay un periodo de latencia, la expansión clonal, y posteriormente se genera una respuesta efectora. Los linfocitos T se desarrollan en el timo. Es muy importante que estos tengan esos receptores de linfocitos T, los cuales tienen que reconocer esas células presentadoras de antígeno, que van acompañadas de esos complejos, del complejo mayor de histocompatibilidad, o también denominado antígeno depositario humano. Entonces, todo es importante, pero lo que no va a desencadenar, eso no va a desencadenar su respuesta por la expansión clonal. La expansión clonal es una interrelación de otro tipo de moléculas. Ahí están las moléculas CD3, también están las moléculas CD28 y B7 del antígeno, ¿no? Que eso así, esa interacción genera esa expansión clonal. Es importante mencionar que existen linfocitos T que pueden ser citotóxicos, pueden ser reguladores, pueden ser colaboradores. Generalmente los linfocitos TCD4 generalmente son colaboradores, ¿no? Los linfocitos TCD8 generalmente son citotóxicos. ¿En qué tipo de cuadro, en qué patología más predominan los linfocitos TCD8 sobre los TCD4? En pacientes con VIH, ¿no? Entonces, en términos que redundan, estos receptores van a reconocer el antígeno siempre y cuando que esté
presentado por células presentadoras de antígeno. ¿Qué células presentadoras de antígeno conocen ustedes? Los monocitos macrófagos, muy bien. Las células dendríticas, ¿no? Y también los linfocitos B vienen a ser células presentadoras de antígeno. Generalmente, bueno, los linfocitos CD4, sí, reconocen esos antígenos que están presentados, ¿no? Por estas células presentadoras de antígeno, generalmente la mayoría son colaboradores, pero también pueden ser citotóxicos, lo propio con los CD8 pueden ser la mayoría citotóxicos, pero también algunos pueden ser colaboradores. Dentro de las poblaciones, los linfocitos T son los que más predominan, más del 80% de la población son linfocitos T, alrededor del 10% son linfocitos B y alrededor del 5% son células natural killer o linfocitos granulares grandes, como también se mencionaba previamente. Los linfocitos B, bueno, su principal función es el poder producir los anticuerpos. Generalmente tienen esos receptores, y bien los linfocitos T tienen esos receptores, los receptores de los linfocitos T, esos receptores vienen a ser inmunoglobulina G y inmunoglobulina D, como había mencionado. Generalmente estos van a estar localizados en los linfocitos T a través de toda la circulación, tanto sanguínea como la circulación linfática. Las células natural killer, una vez más recordando, son células que pueden tener esa capacidad de reconocer antígenos que no forman parte de un complejo mayor de histocompatibilidad. También son células que tempranamente, hasta que se desarrolle una respuesta adaptativa, pueden tratar de contener ciertas infecciones, ¿no? Sobre todo infecciones de tipo viral, contener ciertas células anormales, por ejemplo células neoplásicas, y de alguna forma por el vínculo que va a tener por esos receptores que tiene frente a los linfocitos B, puede tener la capacidad de amplificar esa respuesta inmune adaptativa. Las células presentadoras de antígeno, que generalmente van a reconocer células presentadas de clase 2, generalmente esas células de clase 2 son reconocidas por los linfocitos TSD4, las de clase 1 son reconocidas por los linfocitos TSD8, ¿no? Generalmente las de clase 2 reconocen partículas exógenas, las de clase 1 generalmente partículas endógenas. Por tanto, estas células presentadoras de antígeno, como lo que acaban de describir, los monocitos, macrófagos, las células dendríticas, tienen la capacidad de internalizar, es decir, lo digieren, lo procesan y posteriormente lo presentan. Bueno, en términos que estoy redundando, porque es muy sencillo la forma que lo estoy escribiendo este tema. Una vez más, sabemos que los linfocitos, cuando no tienen esa capacidad de reconocer a los antígenos, y es que estos no tienen no van acompañados de ese complejo mayor histocompatibilidad en una célula presentadora de antígeno, entonces eso no le es útil a nuestro sistema inmunitario, por ejemplo. Entonces estos linfocitos son susceptibles a la apoptosis. Las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, que como acabo de decir, las de clase 2 presentan péptidos de origen exógeno, mientras las de clase 1 de origen endógeno. Bueno, ya hablando de la respuesta inmunitaria, que es todo ese tipo de procesos que va a desarrollar una célula del sistema inmunitario cuando se presenta un antígeno que tiene esa capacidad inmunógena en el organismo. Se va a generar, inicialmente es el reconocimiento del antígeno, posteriormente se va a dar la expansión clonal, eso después se traduce en una respuesta efectora, y hay dos tipos de respuestas: la respuesta humoral, que se desarrolla por los linfocitos B, y una respuesta celular que se desarrolla por los linfocitos T citotóxicos.
la respuesta de anticuerpos, hay una respuesta primaria en la cual, como vemos en esta imagen, hay una fase de latencia la cual puede durar entre 5 a 7 días, va a haber una fase de meseta que puede durar algunos días y hay va a haber en esa fase de meseta va a haber una proliferación, ¿no? En ascenso y después va a haber un declive, ¿no? Que eso dura alrededor entre 3 a 5 días. Generalmente en esta respuesta primaria los anticuerpos van a ser inmunoglobulinas de tipo M. Ya la respuesta secundaria, prácticamente esa respuesta secundaria ya se instaura de forma más precoz, más rápida, y al mismo tiempo de estos anticuerpos van a estar de forma más prolongada en el suero, y los anticuerpos que forman parte de esta fase son la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G. Entonces en esta fase la afinidad por el antígeno es mayor. Es importante también mencionar que de alguna forma los linfocitos B necesitan a los linfocitos T para poder activarse, para proliferar y para tener la capacidad de poder diferenciarse, ¿no? Hay células que van a tener esa capacidad de secretar estas inmunoglobulinas. Pero también hay algunos antígenos T independientes que no requieren a los linfocitos T para desarrollarse, para generar esa respuesta efectora. Por ejemplo, son algunas estructuras bacterianas como los lipopolisacáridos, los polisacáridos y los polímeros de aminoácidos. Los linfocitos T citotóxicos generalmente son muy útiles frente a la defensa de estructuras virales, de organismos intracelulares. Generalmente los linfocitos helper van a actuar como células colaboradoras. Existen los linfocitos T helper 1 que, por ejemplo, pueden sintetizar ciertas citocinas como la interleucina 2, el interferón, el factor de necrosis tumoral. Los T helper 2 pueden sintetizar interleucinas. Me estoy aguantando de no decirles que por favor no les interesa la clase, tienen la libertad de salir, no acostumbro a mis clases que se estén riendo, pero eso prácticamente altera. Desde ya ya les he puesto la asistencia y bueno, veremos si también algunas personas que andan riendo van a reír cuando les tome el examen. Entonces los linfocitos T citotóxicos, como mencionaba, van a poder reconocer estos antígenos, los cuales forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Existen los linfocitos C colaboradores que, como habíamos descrito, en su mayor porcentaje son los linfocitos de CD4. Ya hemos dicho que los helper 1 producen interleucina, interferón, factor de necrosis tumoral. Entonces, sobre todo, son muy útiles en la inmunidad celular, tienen la capacidad de, sobre todo en infecciones cuyos microorganismos actúan de forma intracelular. Los T helper 3, que son la interleucina, también pueden sintetizar citocinas como la interleucina 3, 4, 5, y bueno, hay otros tipos de otros T helper que, por ejemplo, pueden sintetizar la interleucina 10. Bueno, y finalmente el sistema de complemento que forma parte de la inmunidad innata. Este sistema es muy importante. En realidad este sistema está compuesta por una cascada de proteínas, las cuales interactúan entre sí, tienen esa capacidad de, sobre todo la finalidad de este sistema es la lisis bacteriana, ¿no? Prácticamente, como mencionaba, forma parte de la inmunidad innata, pero a través de la fracción cristalizable va a tener una interacción con la inmunidad adaptativa. Existen las funciones va a ser la lisis de estos microorganismos. También puede generar una opsonización, tiene esa capacidad de opsonización, es decir, señalar esos
esas bacterias, esos antígenos a los cuales van a ser destruidos, tiene la capacidad de reclutar células para generar esa respuesta inmunitaria, puede amplificar la respuesta inmunitaria y sobre todo tiene esa capacidad de eliminar esos inmunocomplejos. Por ejemplo, ¿cuál de las entidades reumatológicas está mediada por inmunocomplejos? El lupus, ¿no? El lupus es un gran ejemplo. Bueno, existen 3 vías, ¿no? Si ven el CPO, por ejemplo, el CPO menciona una de las últimas vías que recién han sido descubiertas son las vías de las retinas, pero tampoco no es tan reciente. Generalmente las vías que pueden activar este sistema de complemento es la vía clásica, que es a través de una fracción, la C1, que se une a la fracción cristalizable, ya sea de la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Entonces, esa vía clásica permite esa interacción del sistema del complemento con la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, para que esta vía se pueda activar, esta vía del complemento, es muy importante que estos anticuerpos estén unidos a los antígenos. Hay una vía alterna en la cual se genera sobre la superficie de múltiples microorganismos a través de una fracción, la C3 y la fracción B del complemento, una vía de las lectinas, ¿no? Que son manosas y de antígenos microbacterianos y lectinas que interaccionan con las proteínas del complemento. Muy bien, es un tema muy cortito, ya van a